es fisioterapia. No nada más la fisioterapia es para cuando te haces una fractura o una cirugía. También puede ser una fisioterapia antiestrés, que a veces no lo merecemos. Y un agradecimiento al señor Gustavo Morales. Gracias. Muy buenos días, nosotros nos dedicamos a satisfacer los públicos. Tenemos cortes, carne de res, de puerco, de pollo, mariscos, pescado como la tofaba y el salmón. Estamos a sus órdenes y micología, a sus órdenes. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gilberto Casillas. Nosotros nos dedicamos a los departamentos de renta poblados a nivel ejecutivo. Ofrecemos rentas cortas, medianas y largas, desde nivel gerencial hasta nivel operativo. Quiero agradecer a la gran familia del Duro Gámez que nos hicieron el favor de acompañarnos. Gracias. Bueno, buenos días, yo soy Alma Morales, yo represento la empresa que es Textil y nosotros soy psicoterapeuta cristal, trabajamos talleres y toda la parte para ustedes. Bienvenida, gracias. Gracias. Si quieres subir tu empresa a la nube para no estar batallando con Excel y que se quedó el archivo en la oficina, es conmigo, Pedro Medina, asesor tecnológico. Nuestra invitada el día de hoy, Joy Denise Rodríguez Huerta, es máster internacional en psicosomática clínica y humanista, terapeuta transgeneracional e ingeniera industrial y de sistemas. Nada más. Con más de 13 años de experiencia en el liderazgo e implementación de programas de salud emocional, liderazgo consciente y desarrollo humano, tanto en contextos individuales como organizacionales. Su trabajo se enfoca en el acompañamiento de personas, equipos de trabajo y comunidades educativas para identificar y transformar patrones emocionales inconscientes que impactan en la salud física, el desempeño profesional y la dinámica relacional. Ha colaborado con empresas, instituciones y espacios educativos. Actualmente imparte en línea el diplomado Herencia Consciente, un programa formativo orientado a la comprensión y transformación de patrones transgeneracionales enfocado en el desarrollo personal, emocional y relacional. Su enfoque integra ciencia, cuerpo, emoción y conciencia, contribuyendo al bienestar, la toma de decisiones conscientes y la construcción de culturas organizaciones más sanas, empáticas y sostenibles. Muchas gracias, Joy, por estar con nosotros. Bienvenida, un fuerte aplauso. Gracias, no sé si cómo prendo esto. A ver. El micro, por si lo ocupas. Gracias. Muy bien. Provecho. Muchas gracias por la introducción y por el espacio. Me encantó ver caras conocidas y escucharlos. Provechito. Después de tanto rollo del trabajo, la experiencia, lo importante creo es el ser. ¿Quién eres tú por dentro? Que eso se demuestra en el exterior y en las empresas. Entonces la frase de introducción, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. ¿Cuántas veces no nos hemos topado repitiendo patrones o haciendo cosas que en teoría yo sé que no tengo que hacer o no quiero hacer y las termino haciendo?
Y eso, entre más conozca cómo funciona nuestro inconsciente, más poder puedo tener al momento de elegir, ¿sí? Tanto me voy a enfocar más en las empresas, pero justo quiero rescatar algo que mencionó, si no me equivoco, Sergio, de la pareja. Porque aunque no tengamos pareja, pero si tú tienes muchos conflictos familiares, no vamos a rendir igual, no vas a rendir igual en tu trabajo o en tu negocio. Entonces, esto que menciona sí es importante y los felicito los que vienen en pareja, porque, o incluso si vienen padre e hijo, o sea, incluir a la familia, pero tener un mismo objetivo, beneficia. De lo contrario, si hay resentimientos, cosas no atendidas en casa, eso también va a impactar en el negocio. Y eso se ve tanto en los líderes con los colaboradores. Si hay rencillas, hay resentimientos, hay unos dichos, hay falta de comunicación, eso también se va a permear en la producción, ¿sí? Y esta charla, más que hacerlo muy técnico, me interesa platicarles casos, ¿les parece? Porque creo que queda como más claro que explicarles como muchos conceptos. ¿Qué es liderar consciente? Bueno, vemos que tenemos el liderazgo, hay patrones inconscientes, no patrones inconscientes de como el chiste, ¿no? De que ahora a la terapia le toca trabajar con el inconsciente. Dice, no, el marido no creo que quiero que venga a la terapia. Aquí no hablo de patrones de jefes, hablo de cosas que se repiten a nivel inconsciente. Y justo ahorita me acuerdo de un caso de un empresario, me voy a adelantar, que el tema de él era que no se podía concentrar y producir más en su empresa porque estaba resentido con su hermano, que había salido de la empresa por una enfermedad y le seguían pagando la nómina. Entonces, él había dejado con mucha deuda a la empresa y su enojo, porque era bastante el enojo, de por qué tenía que mantener al hermano si además había dejado deuda, creyendo que ese dinero lo podía poner a la deuda y así, ¿no? Y resulta que en ver los números, él en uno decía, es que también este mes no me fue tan bien, entonces este dinero que se va acá a mi hermano se puede como bajar la deuda. Y le dije, a ver, enséñame la estadística. Y ahí es donde me sirve un poquitín la ingeniería, ¿no? De no verme tan solamente en lo emocional, sino también ver números. Y resulta que había un patrón incluso de ventas. Le dije, mira, comparación del año pasado, justo en este mes también hubo un bajón de ventas y el siguiente hubo una subida. Y a comparación del año pasado, tú subiste los números. Y por sí solo, sin el hermano y con la deuda y con todo. Me dijo, ay, no me había dado cuenta. O sea, algo muy simple, de verdad. Si yo tengo la mente atiborrada, no voy a ver eso. Y solamente con ese comentario y estadísticamente darse cuenta que él ha incrementado en porcentaje las ventas en su negocio, baja. Ahora, ¿cómo resolvimos con el árbol genealógico ese tema? Resulta, no puedo decir qué empresa ni nada, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero su mamá, sus papás son los dueños, ¿no? Pero su mamá tenía un hermano baquetón que también estaba patrocinado. Y del lado del papá de este señor, el abuelo era baquetón y el bisabuelo era el que había hecho el dinero. Entonces ya había 2 baquetones en su árbol. Y resulta que por el inconsciente, por afinidad, que se le llama doble, que es repetir, este hermano mayor tenía que ver con los baquetones. Entonces, cuando lo pudimos plasmar, como geográficamente en el organigrama familiar, digo, no está padre, pero baja el estrés, baja el sentir que es muy personal. Y él, a su vez, es el hermano chico que queda como, aquí en los términos del transgénero se le llama como llanta de repuesto.
O sea, él es su encargo, pero él lo puede vivir como desde el enojo y de la injusticia o decir, ok, yo lo voy a hacer diferente, esto ya no lo voy a tomar personal, ese dinero ahí está, pero tengo permiso de seguir incrementando la producción en mi negocio. Y se hizo una serie es una relajación profunda, liberó el programa, hace espacio en su mente, baja el ruido mental y se enfoca en expandir, no nada más aquí en Culiacán, sino en otras ciudades. ¿Tiene sentido? Sí, entonces lo que parecía X, este problemita con el hermano, porque no puede contrariar a los papás, porque se puede solucionar. A eso me refiero con patrones inconscientes, que había una repetición. Luego, pues el dinero obviamente es importante. Entonces, si en tu familia o en la empresa tienes un empleado porque sí hay empleados que les busca más el reconocimiento que generar más ingresos, eso también lo tienes que checar. Porque puedes decir, es que le pago bien, pero si no lo tratas, no le das el reconocimiento, no le das una comunicación asertiva, él siente que se maltrata, aunque gane dinero, él no va a estar a gusto. ¿Sí? Y al revés, hay gente que puede estar muy a gusto, pero pues si no se ve en el cheque, pues no le va a interesar. Mande. Sí, ahorita que dices eso, ayer, antier me tocó una colaboradora que nos acercó y nos dice, oye, porque el lunes invitamos a otra colaboradora porque cumplió un año de antigüedad. Sí. Y ya antes de irnos, pasa otra colaboradora con otra compañera, nos dio ahí la dirección y nos dice, oye, cuando yo cumplí el aniversario me iban a matar. Felicitar. Claro. ¿Qué me tienes buscando en el grupo? Aquí está. Pero estaba muy molesto. Con una carga emocional. Sí, gracias por el ejemplo, Fernando. Porque sí, o sea, hay personas más susceptibles que otras con el reconocimiento. Entonces, puedes tener un departamento o una persona encargada a felicitar en los cumpleaños, a que se incrementó el porcentaje de productividad, se lo reconozcas y más públicamente. Y para llamar la atención, eso se hace en privado. Ya no es como antes, corazones del Señor, porque impacta, ¿sí? Bueno, autoridad, agotamiento. ¿Quién de repente no se siente agotado y que no tiene ganas de ir a trabajar? Que no levante la mano. Bueno. ¿Quién sí sabe, que aquí he visto que hay varias con familia, diferenciar entre ahorita estamos en el trabajo y luego cambiamos a la casa? Si yo no tengo la capacidad de hacer esa distinción, me voy a traer los problemas a casa al negocio y el negocio me lo voy a traer a casa. Entonces sí es necesario hacer este tipo de pausas. Ahora el famoso estrés, que está muy de moda, que van hasta con el doctor y dicen, es que es estrés. Ya sabemos, pero en la psicosomática, lo diferente aquí es saber qué es lo que me ocasiona el estrés o qué persona o quiénes me generan ese estrés. ¿Y cuál es ese estrés? Es tensionar que rebasa mi límite de tolerancia. Ahí es donde empieza el estrés. Entonces, cuando yo sé qué cosa, qué persona, qué situación es la que me está generando eso, con solo identificarla, baja. Y luego ya podemos ver qué acciones tomamos para solucionar eso, ¿sí? Porque no se vale, me ha tocado que me dicen, es que fui con para revisarme, ¿cómo se llama? El gastroenterólogo que existe. Me dijo que era estrés. Yo sí, pues, pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿Sale? O la migraña, no, es que me dijeron que era estrés. Ok. ¿Sí sabían que la migraña, dependiendo dónde es el dolor punzante, es el conflicto? ¿Alguien ha tenido migraña? Sí. ¿Dónde una cosa es aquí, a los lados y atrás? Nada más. Y tuve el caso también por la situación, ¿no? De igual.
un líder en gobierno con un tema de migraña recurrente. Y yo, siempre la pregunta es, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo empezó? No, pues tipo abril, marzo. ¿Seguro? Sí, ok. ¿Dónde te duele cuando te da migraña? Acá. En cuanto me hizo así, le dije, ok, mira, esto significa amenaza. No sé, alguien del trabajo te habló fuerte, viviste algún atentado, te tocó ver un atentado, algo que te provocara el estar con el dolor. Se quedó muy pausado, saca su celular, me dice, mira, y me enseña un mensaje con una amenaza, y no amenaza light, ¿sí? Y le digo, ¿esta migraña empezó después o antes de recibir esto? Y me dije, ¿sabes qué? Después. Y no lo había identificado. Con solo identificarlo y además trabajar en el árbol genealógico, que había un tema de deuda de violencia, ya no le volvió a dar la migraña. Porque ese tema en teoría ya lo había resuelto. Lo había hablado con su jefe, con no sé quién, y se había como disipado eso. Pero él no se lo había comunicado ni a su esposa, ni a sus papás, más que como que, no se dice retuitar, pero como que reenvió el mensaje y listo. Pero él se había quedado con toda esa tensión. ¿Sí? Mande. ¿Usted? ¿No? A ver. Identidad, ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya es un tema más de darle vueltas a lo mismo, un tema de desvalorización, de ira reprimida. Mucho de las enfermedades que terminan en itis o en exceso de estrés es ira reprimida. En las mujeres, si nos damos cuenta, somos más propensas a tener gastritis, colitis, dermatitis, esofagitis, todo lo que es itis, ¿no? ¿Por qué? Porque regularmente nosotros como mujer no se nos permite expresar la ira. Si yo aquí digo, ¡ay! ¡Pum! Doy un manotazo en la mesa o levanto la voz, ¿cómo me voy a ver? ¿No está loca? No, es lo natural. Pero en un hombre que de repente, oye, ya déjate de, no sé qué, lo ves normal y dices, sí. Pero una mujer que te habla así, pero ahora en el hombre, temas cardíacos, aneurisma, trombosis, parálisis cerebral, pero ahí es porque no tiene permiso de hablar o expresar, ni la tristeza, pulmones, neumonía, porque no tiene permiso de expresar la tristeza. Si tú ves un hombre llorando, hombres y mujeres, ¿qué pensamos? Perdón, repetir. Puedes ver debilidad, puedes decir que es sensible, que está pasando, ¿no? Pero si una mujer ves llorando, es normal, está hormonal, mira, es sensible. Entonces, como al hombre no se le permite tanto, pero es cultural, no quiere decir que no puedas. Como no, eso hace que se te vaya un síntoma, ¿sí? Y por eso es necesario tener los espacios para que hablen. Yo he tenido, gracias a Dios, en consulta ya privada, ver mucho hombre llorar, quebrarse, porque hago preguntas triquis, ¿verdad? A que voy abriendo, ¿verdad? Para que lloren y se den el espacio. Pero me llama la atención que luego me dicen, perdón. No, adelante. ¿Sí me explico? Se quieren disculpar y yo nada más le veo poquito el ojo candy y digo, ¿qué pasó? ¿Tienes ganas de llorar? Y dice, no, es que estoy sintiendo me dicen, estoy sintiendo una emoción. No le llaman ni tristeza, dicen emoción. Entonces catalogan que nada más la emoción es tristeza. ¿Sale? Se los comento por mi experiencia clínica, ¿no? Pero ahora, me da gusto que este espacio haya también mucho del género masculino, porque las emociones nos pegan hombres y mujeres, las tenemos todos, todas.
¿Sale? Ok, hipervigilancia sostenida se convierte en síntoma. Insomnio. El insomnio es darle vueltas a lo mismo y no encontrar solución. Entonces, una técnica muy sencilla es escribir. Antes de dormirte, a ver qué es lo que me preocupa, lo escribo y esa mentada consultada con la almohada funciona. Mande. ¿Está ligado con la ansiedad? No, la ansiedad tiene que ver con preocuparte con el futuro. A mi experiencia, el que se le activa desproporcionadamente la ansiedad a llegar a ataque de pánico tiene que ver con su gestación y forma de nacer. Me voy a ir hasta atrás. O sea, si la mamá te tuvo con mucho estrés, tuvo preeclampsia, tuvo amenaza de aborto, entonces cada vez que quieras iniciar algo te puede generar mucha ansiedad porque sientes que hay peligro porque tú literal grabaste que sí hubo peligro en tu nacimiento. ¿Sale? Eso sí también lo he visto que coincide. O si naces después de un aborto o de alguien, de un hermanito que falleció después de que tú nacieras. ¿Sale? Migraña ya lo vi, gastritis, colitis, presión alta. Resulta que es bombear mucho en presión en las venas al corazón y resulta que a nivel inconsciente yo quiero expulsar a alguien. ¿Cuántos en las empresas no han querido correr a gente o incluso en su familia, pero no puedes, ¿no? Entonces, sostenido en el tiempo puede ocasionar presión alta, ¿va? Y presión baja, que regularmente se le da más a la mujer, es me quiero ir, pero no tengo permiso. ¿Sale? Por eso dirían, bueno, sí, la mayoría sabemos cómo nos da la chiripiorca, ¿no? Presión baja, porque es mejor como apagarme, ¿no? Simbólicamente. Ahora, las convulsiones, la mayoría sí o sí tiene que ver con temas de violencia. Y justo atendí a una señora que su bebé, su niño en kinder y luego ya un poquito más grande tuvo otro episodio, le dio convulsión y le dije que si había habido violencia en el embarazo, de su marido regularmente, ¿no? Me dice no, pero sí de la hija. Su hija adolescente cada rato le decía, te odio y no me quieres y no me dejas salir y mucho estrés. Ella embarazada. Y eso es violencia, corazones. O sea, el que alguien te confronte, te diga que te odia, que te quiere, quiero que te mueras, aunque lo diga de bromis. Pero todo eso el inconsciente lo graba, ¿va? Y eso es violencia. Mande. Pregunta, a ver si la puedo formular. El consciente, como es la persona en su cultura, en su manera de ser, ¿qué tanto funciona el captar todos estos detalles que el terapeuta va guiando al paciente? Pero mientras más cultura, más conocimiento, por eso escuché que es más difícil que pueda tener ese conocimiento o es más fácil. En tu experiencia, no sé si la pregunta sea clara. Mira, en mi experiencia, no, sí. Justo también ayer lo vi. Tenía un empresario, dueño de, no puedo decir, con muchas sucursales, tiendas con muchas sucursales. Y es un negocio familiar. Y me encanta porque él lo había visto la última vez en noviembre y ayer fue a consulta. Era su tercera vez. Pero como que ahora algo de lo que yo le había dicho meses se le quedó en el inconsciente y ayer que se lo expliqué le quedó clarísimo. Eso es muy común en los hombres, mi experiencia. Porque es 1 más 1 es 2. Yo te estoy diciendo, esto pasa por esto, por esto, por esto, porque lo estudié acá, porque dice tal libro, porque y te lo compruebo, ¿no? Entonces tú te quedas como patinando entre que será cierto o no, pero luego lo vives y resulta que sí. Entonces regresa y dice, a ver, ¿cómo le hago, no? Entonces ya está más abierta la persona y funciona mucho mejor la terapia. Esa es mi experiencia con los hombres, que me tardo menos en atender.
Nosotras como mujeres le estoy platicando algo, sí, pero fíjate que mi cuñada les pasó igualito y luego se brinca. No, pero ayer, como yo también, ahorita que me voy y regreso, entonces de repente ya me perdí. Con la mujer tengo que ser muy específica de decir motivo de consulta, para no ampliarme, para no desviarme. Entonces, si tengo un inconsciente entrenado, va a empatar con lo que diga consciente en su inconsciente y dice, es verdad, listo, ahí queda. Entonces, sí creo que funciona más, entre más conocimiento tengas de cómo funciona el inconsciente, es más rápido hacer el cambio. No necesitas como que tanto hipnosis o sea, con que digas, esta creencia viene de acá, ya entendí, y yo la modifico, ahí queda. Y se queda grabado, dice el doctor Salomón, y lo he visto de 3 a 9 meses máximo. Por eso este cliente tenía 6 meses que había venido. Para mí, ya ahorita que voy para casi 14 años, tengo gente que regresa al año incluso. Oye, lo que me dijiste, pasó así, así. ¿Cómo le hiciste? No es que yo asista en tu árbol, va a pasar eso. O sea, no que va a pasar, pero hay una estadística, hay un pronóstico, ¿no? Y hay fechas, y hay nombres que se repiten, y hay síntomas que se repiten, o como este empresario, ahí estaban los números de ventas, o sea, tal mes, es que es su producto, y es la situación, nada más hay que hacer un poquito más de chamba de merca para explotar eso, ¿sí? Siento que lo que me ayuda es que antes de ser terapeuta, como dije, estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas y trabajé en Omex como casi 6 años vendiendo casas. Entonces, pues ahí se me da. Ajá. ¿Sí contesté? Sí. Súper. Control excesivo. Eso en los líderes, el que yo quiera controlar todo, pues no le doy tampoco la oportunidad como de capacitar a alguien que se equivoque, ¿sabes? Y luego yo me voy a desgastar. Eso sí o no lo aprendemos con la experiencia. Yo de joven me acuerdo que también quería controlar todo. Todavía no de repente, pero ya suelto mucho el delegar y fluir. Digo, puedes tener como más medidores de control. Creo que alguien aquí se dedica a revisar eso de la calidad y de capacitar. O sea, sí sirve, pero también tú como líder tienes que practicar la confianza y soltar. Si no lo tienes como líder, me voy a ir a tu casa. ¿Qué tanto tus papás confiaban en ti? ¿O qué tanto tú confiabas en tus padres? Porque eso se ve reflejado en tu negocio. ¿Sale? Entonces nos vamos a la raíz del conflicto porque para mí es como no perder tiempo, ¿no? Muy bien. Quiero regalarles unos 2-3 minutos de espacio mental. ¿Les parece? De relajación. La mayoría creo que ya más o menos terminó. Es algo muy sencillo. Nada más quiero que sientan que es conectar un poquito con nuestra respiración. Entonces les pido que descrucen sus pies, sus piernas. Puedes descruzar tus manos. Puedes enderezar tu espalda. Puedes escuchar el sonido de mi voz, incluso el sonido de los cubiertos, la música en el fondo. Quizás escuches el aire. Puedes percibir la temperatura del lugar en donde te encuentras. Y si te apetece, puedes cerrar tus ojos. Y mientras percibes todo eso, relajas tu cuerpo un poco más. Inhalando paz, exhalando tranquilidad.
A lo mejor hay pensamientos que van y vienen en tu mente. Y quizás puedes ver imágenes, colores que pasan en tu cabeza. Y puedes sentir cómo roza toda tu ropa con tu piel. Y mientras percibes eso, relaja tu cuerpo un poco más. Inhalando paz, exhalando tranquilidad. Te voy a invitar a que te regales un minuto conectado, conectada con tu respiración. Inhalando profundamente y exhalando lentamente. Y luego a tu propio ritmo. Muy bien, y ahora te voy a pedir que con tus ojos cerrados lleves tus manos a tu corazón, una palma encima de la otra, y date cuenta de qué cambia en ti. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste? Que te das este apapacho. Y pregúntate, ¿qué tipo de líder soy? ¿Me doy permiso de liderar desde la inspiración? ¿Me doy permiso de autorregularme? Siente. Siente tu esencia, yo soy. De nuevo inhalas profundo y al exhalar siente cómo se expande esta energía a todo tu cuerpo. Quizás experimentas paz, bienestar, tranquilidad. Me doy permiso de sentir. Me doy permiso de ser. Muy bien, y suavemente bajas tus manos y cuando te sientas listo, lista, abres tus ojos para que regreses de nuevo al aquí y a la ahora. Muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Alguien empezó a detectar más los sonidos? ¿Se fijaron cómo cambió el...? Sí. Okay. Duraron como unos 6 minutos. ¿Se les hizo poco? ¿Mucho? Mucho. Se sintió menos. Se sintió menos.
6 minutos. O un poco más, sí. Ahora imagínate darte y regalarte este espacio tú como líder y a tus colaboradores, ¿cómo empezarías el día? ¿Sí? Entonces hay que bajar esa reactividad. Ok, continuamos. ¿Sí tengo tiempo? Sí. Ok. Mire, en el árbol genealógico hablamos de afinidades. Personas que inconscientemente repiten dinámicas, cargas o destinos emocionales similares dentro del sistema familiar, eso se llama doble. Intentar compensar inconscientemente, resolver emocionalmente algo que quedó pendiente en el sistema familiar es reparar. Ejemplos de reparación: alguien despilfarró el dinero, entonces ahora puedo ser contador o meterme en curso de finanzas para evitar cometer el mismo error que los ancestros. ¿Sale? O alguien era excesivamente autoritario, ¿qué hago? Me sensibilizo y empiezo a meter un poquito las emociones dentro del liderazgo o permiso a escuchar la opinión de mis colaboradores y no nada más decir porque yo lo digo. ¿Me explico? Personas que crecen sintiendo que tienen que sostener, rescatar o cubrir el hogar emocional de otros, llanta de repuesto, que es el ejemplo que les comenté del hermano menor que se hacía cargo de todos. Ya les bostezaron porque ya lo relajé, ¿verdad? Era para terminar. Este es el caso de un trailero que vivió mucha violencia. Hubo un momento que él, pues ya ves que consumes, bueno, esas personas regularmente consumen para estar despiertos, ¿no? Pero luego se casó muy joven, tenía responsabilidades muy joven y era violento. Entonces crece, la familia crece, tiene hijos, la esposa empieza a trabajar, aquí es al revés, o sea, regularmente en mi caso la esposa es la que va más a terapia emocional y luego llega el marido. Entonces ya está muy padre que hablen el mismo idioma. Pero resulta que él una vez en su trabajo le contestó mal al jefe. Apagó el celular porque dijo, yo hago mucho trabajo y hoy es mi día de descanso y lo apago. Cuando su trabajo es guiar trailers de ruta. ¿Estás de acuerdo que puede suscitar algo? Y él sabe que necesita tener ese celular 24/7. Y es bien curioso porque en la terapia me remonté en hacerle ver que aunque él es muy productivo y es indispensable en su trabajo, si él tenía esas actitudes con la autoridad, pues lo iban a correr, porque hizo algo que al modo te puede ganar la soberbia, porque entonces yo produzco, porque yo soy indispensable y empiezo a hacer cositas para el jefe. Lo revisamos y resulta que también él traía un tema con el papá, que es donde digo que ahí se quebró, porque nunca escuchó de su papá decir estoy orgulloso de ti. Esa frase en la mayoría de los hombres les pega muchísimo. Si ustedes tienen hombres de hijos, los padres de familia, es importante que si sí se sienten orgullosos de sus hijos, se los digan, por lo menos una vez en la vida, porque eso se les queda grabadísimo. Y luego lo andan buscando en las empresas. Entonces, el que tiene conflicto de autoridad regularmente está buscando el reconocimiento de papá o está retando a papá, más que a la mamá. ¿Va? Digo, ahí les pasó. Lo trabajamos y él entendió, digo, porque él creía que tenía la razón. Le dije, es que era mi día de descanso. Y yo, sí, pero tu trabajo implica que tengas prendido el celular. Se resolvió porque has entrenado a gente, pero eso que hiciste porque estabas en la borrachera, tienes que asumir tu responsabilidad y tú te tienes que disculpar, porque él es tu jefe y de ahí comes. O sea, además. Y se quedó así como que entre que casi me quería golpear a mí. Digo, no lo dije tan fuerte, encontré la forma, ¿no? Y sí lo trabajamos, lo hizo y ahí sigue elaborando, ¿no? Pero él se ubicó y claro que al tiempo el jefe lo bajó, no de nivel, pero le puso como un asistente y ahí sintió que podía hacer el cambio.
para mí era lógico, dije, es que eso que le contestaste no va. Por más años que lleves en la empresa y demás, la emoción va a ganar. ¿Sí me explico? No sé si a alguien le ha pasado. ¿Qué más? Este es buenísimo. Bueno, entonces, una funcionaria que fue por motivo de consulta, como reaccionaba con mucha, pues no me dijo ira, pero estaba reaccionando, ya tenía quejas de que era muy reactiva y que la gente se estaba quejando de cómo lideraba y todo. Entonces, hay una técnica que yo uso que se llama numerobiología, hace 22, no es carta astral ni nada, es con números, con tu fecha, sale tu personalidad profunda, tu camino espiritual, tu forma de profesión, Entonces lo saqué y no había un número en ella que reflejara, que reaccionara así. Entonces dije, es otra cosa, porque no es tu personalidad y no es Aries. Pues lo que crean o no crean mucho en eso, regularmente yo lo he visto en las personalidades y sí influye, ¿no? Cuando te conoces, tú lo moderas mejor. El punto es que explorando su historia, resulta, todo eso en una sesión, van a ver, que su papá no era su papá, que el papá biológico había estado en la cárcel, a los 3 años lo pusieron a otro lado, y el papá que ella creía que era su papá, se enteró que no era su papá en secundaria. Y el señor era violento con su mamá. Entonces, de entrada ya había un programa de violencia en su árbol. Y ella tiene un puesto muy significativo en el gobierno para general. Y resulta que, ya se extendió la plática, revisamos, bla, bla. Pero lo que quiero llegar después de 1 hora, le digo, ¿y a qué se dedicaba tu papá? ¿Sabes por qué lo metieron a la cárcel? Me dice, es que él hizo temas de corrupción. Lo dejo así general, ¿no? Corrupción. Ok. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo me encargo de administrar para que no haya corrupción. Justo, yo me reí y se ríe. No lo había visto. Y yo, por eso te alteras más, porque tú estás reparando la historia de tu papá biológico, ni siquiera del que te crió. Y por eso como la agarraba muy personal cada caso. Al mes la vuelvo a ver y ya reviso que está más tranquila. Y yo, ¿qué pasó? Dije, ¿te fijaste que cómo acomodaste tu historia personal y eso se reflejó en que ya no estuvieras reaccionando? Y me dice, sí. Súper, así funciona. Me dijo, no es que los empleados hayan cambiado. Cambió su forma de percibir la situación y por ende dejó de reaccionar. ¿Ok? Creo que ya me queda poquito. Esto ya lo vi. Más casos. Más que ver más casos, me gustaría que ustedes hicieran esta reflexión. ¿Quién tendría que ser yo? Cada uno pregúntese, para convertirme en el líder que sí sostiene el siguiente nivel. Pregúnteme, ¿cuál sería el siguiente nivel? Porque luego puedo yo nada más decir, me siento estancado, me siento estancada, no doy más, es la situación, que sí, pero ¿quién soy yo por dentro? Es aquí, en otra ciudad, en otro país, me voy a llevar a mí misma, a mí mismo, a donde sea. Y si hoy me fuera extraordinariamente bien, ¿quién dentro de mi sistema familiar podría sentirse abandonado, superado o incómodo? Que esa es otra muy sutil. Que es si realmente siento que tengo el permiso de superar a un familiar en los negocios. Bueno. Sí, Sí. ¿Quién tendría que ser yo en este momento? Sí. Ya para nosotros, las personas de arriba de 40 años. Pero sí es cierto, ¿no?
de repente caemos en que ya sabemos mucho, ya lo que vi ya lo sé, ya lo escuché, pero lo estás haciendo, lo estás llevando a cabo. Sí. O sea, ese abandonar ese ego de ya me lo sé, es abandonar ese para saber hasta qué nivel puedo llegar nuevamente aplicando lo que supuestamente sé. Es correcto. Entonces, este tipo de pláticas contigo, por ejemplo, es impresionante cómo de repente retomas que ha pasado tu vida en estos casos, ¿sí? Como diciendo, ¿qué debo de abandonar para seguir creciendo? Así que muchísimas gracias. Yo pongo nada más el ejemplo, las preguntas, pero muchas gracias. Gracias. Por ahí va la cosa. De hecho, una vez a mí me pasó que yo también fui a terapia y me di de tope que el terapeuta me dijo cosas que yo dejé de hacer y que yo sabía que tenía que hacer. Y dije, no manches. Y obviamente pagué, ¿no? Y yo, ching, qué coraje me daba que me dijera algo que yo sé que tengo que hacer, o sea, porque es un estilo de vida y lo solté. Claro que en base a esa vez ya... sí, gracias a Dios, pero también es como no soltarlo, el meditar, el reflexionar, el estarme expuesta, el yo misma retarme, cositas, ¿no? Y obviamente, si lo menciono, a mí me ha ayudado mucho, no les quiero meter ninguna religión, pero algo en tu yo superior, o sea, sostenerte en esa esencia del ser. Y pues si uno bueno, en mi caso, cuando yo me solté, pues en el hoyo, aunque ya era terapeuta, y esa sesión con ese doctor, este doctor Mario, creo que es Mario González, pues el doctor Mario, me dio mi dosis de humildad de no manches, ya sé que, o sea, tiene razón, nada más que hay que aplicarlo. Gracias. Eso se los dejo en reflexión porque me va a definir mi liderazgo. Cuando hay mayor claridad, comunicación, hay menos reacción, más enfoque, mejor toma de decisiones y más presencia. ¿Sí les ha pasado que cuando ustedes están más relajados, los conflictos los resuelven como más asertivos? ¿Estamos de acuerdo? Y por último, las empresas crecen más sanamente cuando quien las dirige también empieza a ordenarse por dentro. Muchas gracias. Sí. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Creo que nos dejaron con mucha reflexión. A mí me encantó mucho esa frase cuando yo decía, atiende el sistema familiar de resuelve. Porque hay gente que ya está en lista y pues muchos nos dedicamos como a escalar, como que una situación de vida, pero a alguien no le caemos bien. Es correcto. Muchas gracias. Sí. Gracias. Gracias. Muy bien, pues fuerte aplauso para nuestra oradora. Muchas gracias. Creo que esta parte es fundamental para todo ser humano y en especial cuando estamos al frente de una empresa y que a veces nos lleva el día a día y las presiones y no encontramos a veces la puerta. Creo que simplemente con el relajarnos, bajar el nivel de estrés, avanzamos. Y afortunadamente se ha generado aquí con nosotros un ambiente muy agradable. Nuestra idea es generar amistad y a partir de ella confianza y poder hacer negocios y negocios entre nosotros. Super. Entonces es muy valioso tu aportación. No, de verdad, un fuerte aplauso para Joe Denise. Y agradezco la invitación de Nino Gallego, su confianza, que es la segunda vez que me invita, y a ustedes por el foro, por su apertura a escuchar. Gracias. Muy bien, como siempre la dinámica la continuamos con
el tema del regalo. Y aquí le cedo la voz a Paloma para que nos diga algo. ¿Me prestan el otro micro? Muchas gracias, excelente. Muchas gracias, Denise, por aceptar la invitación de acompañarnos el día de hoy. Un placer escucharte y espero que disfrutes al ratito tu desayuno. Estamos listos para agradecerles la asistencia a todos ustedes a través de una rifa. Esta semana nuestro patrocinador es nuestro amigo Adán Verdugo de la empresa Promomark. Excelente, un aplauso para mi amigo Adán. Quien generosamente, el esposo de la doctora Conchita, por supuesto, quien generosamente nos trae 5 regalos el día de hoy. Entonces vamos a sacar 5, ¿son números o nombres, Ale? Nombres, perfecto. Vamos a sacar 5 papelitos, los primeros 5 adelante. Adán, ¿nos puedes platicar un poquito de tu empresa mientras sacamos los 5 números? Bien, pues Promomark se dedica a la comercialización de productos tipo souvenirs o artículos que puedan ustedes promocionar la empresa, como la bolsa. De hecho, los portavasos que recibieron, la idea es eso, que lo usen para que esté la botella que usen, ya sea de agua natural o de alguna otra bebida, que no se derrape, y aparte si les sirve el destapador, pues excelente, ¿no? Ya es un agregado. Son 5 regalos. Vamos a dar primero 3 más pequeños que los otros 2, pero de hecho el más pequeño está muy padre porque haga de cuenta que es esto. Es un estuche de piel que trae un... Es un sacacorcho, pero muy, muy padre, ¿eh? Ahí van 3 de estos. Ahí van los papelitos, no sé quién va a decir. Empiezo con un muy estimadísimo amigo, Fernando Monroy. ¡Eso! Gracias. Aquí se queda uno. Yo tengo. Flor Torrote. Eso. Me acaba de decir el hombre, ¿me vas a sacar algo de seguro? Muy bien. ¿Es el más grande? A ver, aquí tenemos a Rubén Gastelum. Eso. Oye, ¿es una laptop esta? El siguiente creo que es Manuel Valdés. Estos son los regalos grandes. Betsy Sánchez Ávila. Eso. Esperamos les gusten los regalitos. ¿Qué es esto? Es un kit. Eso, felicidades. Es un kit para vinos que trae varias cositas muy padres. Bueno, vaya la vengo pateando. Tú tapas. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Adán, y pues hay que seguir la empresa Promomark ahí en sus redes sociales. Por otro lado, los invito a que se acerquen a mí para pedirles el apoyo con el regalo del próximo desayuno, bueno, o subsecuentes. Con mucho gusto aquí estamos. Puede ser algo relacionado a su empresa, alguna cortesía, no sé, se me ocurre algún facial, algún termo promocional, lo que ustedes gusten. Estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. Pero que sea hoy, dice. Pero que sea hoy. Muy bien. Como lo decía en un inicio, es importante, pues de alguna forma, este arranque que tenemos, pero también mencionar, pues, que nuestro amigo Nino Gallegos nos deja un tiempo, y quiero ahora, pues, que él nos haga entrega del reconocimiento a la oradora. Son muy amigos y creo que es la mejor oportunidad, Nino, de hacerlo. Un placer. Adelante. Adelante.
Sí, muy bien. Grupo Red Empresarial otorga el reconocimiento a Mireya Denise Rodríguez Huerta por su participación con el tema Liderazgo Consciente. El impacto de tu historia emocional en tus decisiones. Firma el licenciado Gaudencio Cuestas Benítez y el secretario del comité, ingeniero Sergio Bolívar Rivera. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Con mucho gusto. La verdad es de que más de uno de nosotros, yo creo que trae en la cabeza que va a ocupar los servicios. Así que ya saben que está el teléfono en las redes, vamos a ponerlo en el chat. Y la que tenga o el que tenga alguna duda, pues venga y pregunte luego. ¿La cita qué día, qué hora? Sí, también tengo paquetes para las empresas, ya sea conferencia o talleres de 3 horas, ya sea de salud emocional, de liberar el estrés, del significado de las emociones, cómo repercuten en la salud, de visualización creativa, de comunicación afectiva. O sea, sí se puede armar un plan en las empresas. Trabajé con bastante tiempo antes de, todo este rollo, ¿verdad? En Grupo Premier. Y he estado también dando este tipo de espacios para Vía Reyo. Entonces, creo que sí es importante este tipo de información como profunda con sus colaboradores. Entonces, a la hora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los invito a pasar de la mitad